Ayúdenme a hacer esto, ¿ah? El tema de hoy es un tema muy interesante. Es el compás, el GPS y el ancla de Dios. Y de manera introductoria, el Señor nos quiere traer a que entendamos que Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Y te dicen esta mañana que todo ese poder que Él tiene fue delegado en Jesús. Dice, todo potestad me fue dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y lo grande de esto es que Jesús puso eso en las manos de aquel que fue a formar parte de la herencia como hijo de Dios. Todo esto lo puso en las manos cuando pasamos a ser hijos de Dios en nuestras manos. Al pasar a ser hijos de Dios, tenemos que aprender a caminar con Él y por lo tanto a madurar como creyente en Él. Y de eso es precisamente la médula de lo que trata la predicación de hoy, cuyo título es el GPS. GPS significa Global Positional System, que viene siendo lo que antes se conocía en los barcos como el compás o la brújula y el ancla de Dios. Nos está trayendo esto como un simbolismo para que podamos entender y visualizar lo que Él nos quiere traer al conocimiento de su palabra. Así que nuestra vida se trata de un caminar en el tiempo, como creyentes y seres humanos que somos. Y tenemos que enfrentar en nuestro caminar tiempos intranquilos, tempestuosos y tiempos de tranquilidad. Así que todo el tiempo vamos a estar moviendo nuestra vida, porque si estamos vivos, nuestra vida es activa. Por lo tanto, tiene que obligatoriamente caminar. Nuestra vida no puede ser estática, porque la vida estática está fuera del contexto de vida, está muerto. Por lo tanto, nuestra vida tiene que ser movida continuamente a través de nuestro caminar. Y nuestro caminar a veces es tempestuoso, es violento, a veces tranquilo. O sea que tampoco es algo estable continuamente. Esa variación en los tiempos nos caracteriza al mundo que estamos viviendo. Hoy está lloviendo, mañana no llueve. Hoy hay tormenta, mañana hay vaguada. Mañana hace sol y pasado vuelve la lluvia otra vez. Por eso nuestra vida y nuestro caminar es continuamente de un movimiento continuo en nuestra vida. El día que no estemos caminando, que no estén aconteciendo cosas nuevas, entonces estamos muertos. Por lo tanto, nuestro caminar tiene que ir en acorde con el conocimiento y la madurez que nos da la palabra de Dios para nuestra vida. Ahora bien, la pregunta es, si este cuerpo es la barca, que es el simbolismo de lo cual estamos hablando, ¿estamos equipados para navegar en tiempos de tempestad? Es una pregunta. Porque en tiempos donde todo está llanito y suave y no hay oleadas, y está como aceite el mar, navega cualquiera. Cuando hay mucho dinero, todo es fácil. Cuando las amistades responden a los favores, todo es fácil. Pero eso no es todo el tiempo. Es más, pocas veces es así. Los que navegan saben que solamente en el año, 3 o 4 veces al año, el mar se pone suavecito, no rough, es decir, que está como aceite. Un planchazo solamente ocurre 4, 5, 6 veces al año, no ocurre más. El resto del tiempo es fuerte, es rough, es oleaje fuerte. Ahora bien, la barca de nosotros, el barco de nosotros, el bote de nosotros, que es este cuerpo, está equipado para caminar correctamente con el GPS correcto, con el compás correcto, y tiene el ancla correcto. Es lo que tenemos que preguntarnos. Porque nuestro caminar en la vida necesita tener un Global Positional System para saber hacia dónde vamos. Y también necesita un ancla para asegurarse, almáticamente hablando. Y tenemos que ver esa proyección de paralelismo en nuestra alma que nos la está trayendo de forma de un barco, de un bote, para que nosotros entendamos que así como camina el bote en medio de la tempestad, nosotros también tenemos que caminar. Porque cuando te coge una tempestad en medio del mar, tú tienes que decidir hacia dónde tú vas. Y necesariamente tienes que caminar con una dirección correcta, porque no es momento de perder el tiempo ni gastar energía. Tienes que aprovechar al máximo el tiempo y la energía.
De eso se trata la predicación. Nadie puede navegar en la actualidad, ni usted como creyente, si no tiene una brújula, un GPS bien dirigido. Y nadie puede sacar una embarcación del puerto si no tiene un ancla. De hecho, el requerimiento para los botes son 2 anclas. Nosotros como creyentes necesitamos uno solo, que es Cristo Jesús. Es el más poderoso, no necesitamos 2. Pero necesitamos el ancla, que es lo importante. Así que usaremos este ejemplo para entender cómo nos vamos a enfrentar a las tormentas. De hecho, como creyente, las tormentas más fuertes de mi vida no han sido en el mar. Y aunque han habido fuertes en el mar, nunca he sobrado a ninguna. Sin embargo, la más fuerte, por no estar anclado en una verdad absoluta, a carencia de falta de conocimiento, por poco sucumbo. Así que la peor tormenta para mi vida, para probar mi fe y perseverancia, no fue en el agua, fue la muerte de mi madre. Y hay que ver cómo tú vas a responder a esas tormentas. Porque de acuerdo a cómo tú respondas a esas tormentas, la tormenta se puede convertir en una bendición o en una maldición. Pero ¿sabes qué? Eso está en nosotros. Porque la palabra está escrita de principio a fin, es infalible, ha probado que es inerrable y nosotros tenemos que seguirla como está aquí. Así que esto va a depender de nosotros específicamente, no va a depender de más nadie. Estos símbolos son la guianza a la eternidad. ¿Por qué? Porque la brújula o el compás o el GPS bien puesto te va a dar el norte magnético donde nuestro Creador nos quiere llevar. ¿Sabe que la Tierra tiene un norte magnético por lo cual se guía todo? Ese norte magnético se llama Dios. Dios lo puso en la Tierra para que todos y cada uno de nosotros fuéramos guiados hacia ese norte magnético. Se llama Espíritu Santo. Físicamente es el norte magnético. ¿Por qué? El norte magnético es donde está la energía correcta para mantener el globo terráqueo en el sitio correcto para que todo lo que se mueve en él responda a esa orden dada por él. Y ahí está el depósito de su energía para guianza. Fíjese lo grande que es Dios. Similarmente está puesto en nosotros a través del Espíritu Santo. Dios sabe lo que hace, hermano. En todo tiene un simbolismo y un paralelismo de su verdad. Ahí está el norte magnético. Así que empezaremos por hablar el ancla en las tormentas de la vida, usando los textos de Isaías y de Filipenses, lo cual le pido por favor que lo busquemos y nos pongamos en pie para leerlo. Isaías 40, versículo 8, cortito. Isaías 40, el versículo 8. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Después de esto vamos a buscar Filipenses 3, versículos 8 al 11. Pero empezamos con Isaías 40, capítulo 40, versículo 8. Y dice de la siguiente manera: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Por qué permanece para siempre? Porque Él es nuestro creador. Él puso una guianza, Él puso un norte magnético para caminar nosotros hacia Él y saber siempre dónde está Él. Y Filipenses 3, vamos a buscar Filipenses 3. Después de Efesios, pasen Efesios, Filipenses 3, versículo 8 al 11. 8. Aquí está. Lo tenemos. Amén.
Dice, el versículo 8 al 11 dice, de Filipenses 3 dice, y ciertamente aún estimó todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Este es Pablo hablando a los filipenses. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fíjese que él lo está hablando, no solamente pudiera referirse al plano material, sino que se refiere más profundamente al plano almático. Mira cómo dice el 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por ley, sino la que es por la fe de Cristo. La injusticia que es de Dios por la fe. O sea que Dios convirtió lo que era injusto para nosotros en justicia a través de la muerte de Cristo. Para que fuéramos nosotros justicia delante de Él. O sea, Él nos justificó y luego nos glorificó. Y nos hizo aceptos en el amado. Mira lo grande que es esto. Siendo impuro, su misericordia llegó hasta ahí. Y sigue llegando. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Por qué semejante en su muerte? Porque morimos al yo carnal, a la acción pecaminosa que opera en estos cuerpos, donde quiere imperar nuestra opinión intelectual, nuestro egoísmo, nuestra ira, nuestro coraje, nuestras angustias, nuestros dolores, nuestros tormentos. Queremos ponerlo más grande que el Dios que le servimos. Y dice, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Porque esto nos prepara para el levantamiento de la iglesia. Esto nos lleva a un sitial de autoridad espiritual donde reconocemos que por su misericordia estamos vivos aquí. Estamos haciendo la obra de Él. Y estamos muertos a lo que éramos para nacer a lo que dice Dios que seremos. Amén. Vamos a orar. Padre, te pido en el nombre de Jesús, unánimemente junto con mis hermanos, que nos ayudes a entender tu palabra. Pues lo único que queremos es agradarte a ti y que nuestra vida sea olor fragante a ti. Y cuando llegue el momento de nuestra partida, seamos aceptos en el amado. Y que nos recibas, Señor, con los brazos abiertos, donde tú has preparado mansiones celestiales para todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Y vamos a gozarnos con lo que Dios nos quiere traer. La palabra dice que la palabra es lámpara a los pies y lumbrera a nuestro camino. Por lo tanto, tenemos que aprender que antes de que llegue la tormenta, tengamos el ancla bien puesto. Porque el ancla, que es Dios, nos hace inamovibles y es la clave de tener éxito en medio de la tormenta. Ahora bien, esto es fácil de entender. Lo importante es cómo yo uso ese ancla para cuando venga la tempestad, yo sea también inamovible como lo fue Cristo Señor Jesús nuestro en nuestra vida. Ahí es que está la clave. Hay tempestades en que si el ancla no está bien puesto en el creyente, porque no lo tiró antes de la tormenta, posiblemente empiece a quejarse, empiece a no querer perseverar y buscar de Dios en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque el ancla no lo tiró antes de venir la tormenta. ¿Cuántos saben que la mejor medicina es la prevención? ¿Cuántos saben que antes que venga la tormenta tú pones los andamios y tapas con paneles las ventanas y pones todo bien asegurado y atornillado antes que venga la tormenta? ¿Verdad que sí? Que tú no esperas que los vientos soplen para entonces ponerle paneles en las ventanas y poner toda la seguridad que tienes que poner, sino que tú lo haces de antemano. Y eso se refleja almáticamente en nosotros. Si hemos tirado el ancla antes de la tormenta, cuando viene la tempestad, si empezamos a quejarnos, si empezamos a apartarnos de Dios,
si empezamos a no asistir a la iglesia, si empezamos a ver al hermano diferente y decimos, ¿qué es lo que está pasando? Dice, todo el mundo está mal, pero no nos miramos a nosotros mismos. ¿Por qué estamos mal nosotros? ¿Por qué estamos haciendo lo que es incorrecto en lugar de acercarnos más a Dios? Nos separamos. Cuando las tormentas vienen con un propósito, y es que tú hayas tirado ese ancla antes de venir la tormenta. Y fíjense lo importante y el paralelismo que él tiene en esta enseñanza de la tormenta. Cuando tú tienes un bote en navegación y tú te vas a anclar de un día para otro, tú tiras el ancla en la parte del frente del bote. Hay veces que se puede tirar en las dos partes, pero hay veces que solamente lo puedes tirar al frente. Y de hecho, cuando hay una tormenta fuerte, tú tiras un solo ancla y la tiras en la proa. ¿Por qué tiras un solo ancla y no tiras dos? Para que el mismo viento, que es energía perversa y contraria, te pueda mover la embarcación y disminuya la fricción. Por lo tanto, indica y nos enseña a nosotros que cuando tenemos un Cristo vivo dentro de nosotros, tenemos flexibilidad en las cosas que tenemos que hacer y tolerancia y perseverancia. ¿Por qué? Porque esa energía perversa que te mueve a ti de lado a lado y que mueve la embarcación de lado a lado, permite que cuando se desplace para acá y se desplace para acá, no se rompa el ancla donde tú estás anclado. Pregunto yo, ¿tienes tú la flexibilidad de Cristo de ser humilde y manso de corazón como Él lo era? Para entender a los otros hermanos, para comprender y poder ejecutar la palabra de bendición. Porque si te equivocas, la tormenta puede ser de bendición o puede ser de maldición. Todo depende cómo tú la cojas, cómo tú la entiendas y cómo tú ejecutes ese ancla. Es muy importante que entendamos lo que Él nos quiere dar. ¿Cómo asegurarnos de hacer frente correcto a la tormenta? De frente, hermano. ¿Cómo el barco hace frente a la tormenta cuando tiene el ancla? De frente. ¿De dónde tira el ancla que va a romper el oleaje? De frente. Así también nosotros lo tenemos que hacer. El ancla se tira en la proa para que cuando venga la ola, rompa con la quilla la ola, disminuye la fricción y parte el marullo por el medio. ¿Cómo tú enfrentas tu problema? Si tienes a Cristo de frente, o dice, yo brego con eso después, yo lo perdono después yo hablo eso, después hago lo otro. ¿Y qué va a pasar? Que la tormenta te va a arropar. Porque no decidiste partirla por el centro, porque tu ancla no estaba puesto antes de la tormenta. ¿Y cómo el creyente tiene que poner el ancla antes de la tormenta? Llenándote de la palabra, asistiendo a los estudios, viniendo a los cultos, metiéndote todos los días en la nutrición de la palabra, orando y haciendo devocionales en tu casa, orando por tus hijos, orando por tu esposa, congregándote donde te den alimento sano de la palabra de Dios, no donde le pasen la mano al pecado y todo es piche sancrín. No pierdas tu vida en eso. Eso se trata de tu salvación. Esto no se trata de que se vea más bonito, me guste o no me guste. La palabra no te va a gustar porque la palabra es la que te corrige. Pero ¿sabes qué? Esa palabra es la que te salva. Por eso tu ancla tiene que estar anclado en la verdad absoluta de Dios para que seas inamovible en medio de la tempestad. Hay que empezar por entender esto. Hay una realidad que usted tiene que entender. Todos en la vida y siempre vamos a tener tormenta. De eso no nos salva nadie. Siempre habrá tormenta. Ahora bien, hay que analizar 4 puntos importantes de donde vienen las tormentas. ¿Por qué tiene que analizarlo? Porque cuando usted analiza esto, usted va a saber el origen, la raíz de la tormenta. Y a la luz del conocimiento de la raíz de esa tormenta, usted va a tener una guianza para enfrentar esa tormenta con más tesón y seguridad de que usted va a tener victoria en medio de la tormenta. Las tormentas pueden ser vicios, pueden ser relaciones paternofiliares, pueden ser relaciones matrimoniales, pueden ser cuanta adversidad se presente en su vida. Lo estoy poniendo a la ola del mar porque es más fácil visualizarlo así que hablar de todo eso que estaríamos hablando 2 días y no terminamos.
Pero visualice las tormentas como las adversidades a su vida. ¿De dónde vienen esas tormentas que siempre van a estar apareciendo? Hay 4 causas primordiales. La primera es que algunas las creamos nosotros por las decisiones incorrectas. Decisiones no consultadas con el Altísimo. ¿Quieres que le dé un ejemplo bien frecuente que fallan los jóvenes? Se enamoran antes de consultarlo a Dios. Tú tienes que preguntarle a Dios si eso es lo que tú quieres para mi vida, si ese es el compañero que tú quieres para mi vida. Pero lo primero que hacen los jóvenes es enamorarse sin consultarlos. Ya de por sí empezó la tormenta ahí. ¿Me da cuenta? Es un ligero ejemplo. No lo digo en ánimo de crítica de nadie, pero para conocimiento general. Porque aprendemos. Si cada evento de nuestra vida no aprendemos dónde nos equivocamos, entonces hemos perdido el tiempo. Pero tenemos que aprender. Es necesario que sea así. La segunda causa de las tormentas es que algunas ocurren por otras personas, como son los divorcios, las separaciones, las muertes. Son también tormentas que tenemos que enfrentar. Y es una segunda causa bastante frecuente. La tercera causa es la que casi todo el mundo le gusta señalar. Porque le gusta señalar a la gente para afuera, pero no se miran para adentro. No se saben que cuando usted hace así, hay 3 deditos para acá. Y hay uno que lo aprieta para que te ciñas a ti. Es la que hace Satanás actuando en contrario a nuestra vida. Es la tercera causa más frecuente. Fíjense que es la tercera, las primeras 2 están en nosotros. Y la cuarta, Dios actuando en nuestra vida, que son las pruebas. Quiere decir que siempre, y escuche esto bien, hay un propósito específico para nuestro bien. Cada tormenta, no importa la que sea, hay un propósito específico para nuestro bien. ¿Y cómo usted va a saber eso? Porque el que está ahí dentro de usted se llama Espíritu Santo, que es la representación del Creador y es la que lo hizo hijo adoptivo, por lo cual clama Abba Padre por usted e intercede en favor tuyo delante del Padre. Quiero que tengas eso bien claro. En medio de la tormenta, cuando tú clamas a Él, Él intercede en favor tuyo delante del Padre. Por lo tanto, cuando te enfrentes a la tormenta, tú tienes que saber que ya tú llevas el signo de victoria en tu corazón. Lo importante es que tú lo creas. Si tú lo crees, sin duda lo recibirás. Porque Dios no te llama a derrota, sino te llama a bendición y vida eterna. No te llama a muerte, sino te llama a vida. Y lo que hoy puede ser malo, mañana va a ser mejor y superado. Cuando tú le permites que el ancla de tu vida sea Él. Y las energías perversas, que son los vientos tempestuosos, que van a azotar tu embarcación, que es tu vida, tendrán un efecto positivo en tu vida, porque esa energía perversa va a hacer que la energía de Dios sea mayor en tu vida y eso te elevará a un rango más alto de autoridad espiritual para vencer toda tiniebla en medio de la tempestad. El creyente tiene que empezar a evaluar esto desde el punto de vista correcto para que tenga bendición para su vida. Porque dependiendo de tu actitud, de tu pensamiento, de tu decisión, será tu victoria. No hay de otra. No hay de otra, hermano. Así que tenemos que aprender a cambiar nuestro pensamiento a la manera correcta de Dios. Porque recuerde, siempre hay un propósito específico para nuestro bien. Entonces, usted se pone a analizar y dice, y es una pregunta muy válida, ¿cuál es el propósito de Dios en permitir esta tormenta para mi vida? Sabiendo que si tu ancla está correcto y tu GPS está correcto y estás caminando hacia el norte magnético de Él, tienes la guianza correcta, que es la palabra de Dios. Escucha esto bien. Nada te puede tocar. Entonces, en medio de la tempestad,
¿Por qué permitimos que a veces el enemigo tome más ventaja de lo que debería de tomar? ¿Sabes por qué? Porque necesitamos madurar y sanar. Y no le hemos permitido madurar y sanar porque hemos sido fuertes en el pensamiento, perseverantes y duros de cerviz para no cederle el espacio que Dios tiene que tomar en nuestra vida. Unas cosas sí y otras cosas no. Aquí es todo sí y amén. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Acuérdense que hay un común propósito de Dios en las tormentas. No solamente que es para bien, sino que Él quiere, escuche esto bien, entiéndalo de una vez y por todas, captar tu atención completa. Él no quiere a medias, Él te quiere completo. Y si Él te quiere completo, con medias no resuelves nada. ¿Sabes por qué? Porque esto se trata de tu bendición. Y cuando tú como jefe de hogar o matriarca o patriarca eres bendecido, tus hijos serán bendecidos. Puede que de momento no lo veas, pero yo te aseguro, porque lo dice la palabra, que así será. Porque ellos van a ser terminantemente lo que dice la palabra que son. Si la palabra de Dios dice en el presente que son, es porque ya fueron. Y si ya fueron, camina sobre esa verdad para que lo vea. Hay que entenderlo. Número 2. ¿Por qué Dios quiere las tormentas para nuestra vida? ¿Qué propósito hay en la tormenta para nuestra vida? Que confrontemos algún pecado de nosotros que a Él no le agrada. Hay algo que no le agrada. Y tú no te das cuenta, pero la tormenta te va a denunciar el pecado para que lo entregues y lo elimines de tu vida. Por eso hay propósito de Dios. No es cuestión de que tu pastor te diga, estás haciendo esto, tu pastor te puede guiar, pero el reconocimiento de esa verdad está entre tú como persona creyente y Cristo Señor Jesús nuestro. Ahí es donde tú tienes que bregar, ahí es donde tú tienes que trabajar. ¿Qué te hace falta que no acabas de hacer clic completo en lo que tienes que hacer? Pero eso está en la relación tuya con el Señor, porque hay propósito en la tormenta. No es así porque sí. Así que cuando nos aferramos a no obedecer a Dios, entonces la tormenta arrecia cada vez más fuerte y en lugar de ser una tormenta, a veces se convierte en un huracán. ¿Para qué? Para que todo lo viejo sea destruido y se reconstruya nuevo. Son tormentas almáticas lo que estoy hablando. Son tormentas tempestuosas donde te le acuestas orando en la situación y te levantas orando en la situación y no ves la respuesta. Te quiero decir algo. La respuesta de eso está en tu ser interior. Tú puedes decirme, es que los hechos contextuales denuncian otra cosa. Sí, pero es que Dios tiene un simbolismo con esos hechos contextuales afuera, que es la situación que estás viviendo, para arreglar la situación interna tuya. Cuando tú arreglas la situación interna, lo de afuera se derrumba. ¿Me hago explicar? Se va a derrumbar porque Él necesita construirte lo sólido contigo para ser ejemplo en los demás. Entonces lo otro se va a romper. ¿Me hago explicar? ¿Qué hace que el barco se mantenga variando de dirección y no sea arrancado ese ancla aunque sople el viento tempestuoso? El ancla. ¿Y qué hace? Que mientras más duro sople, pues cambia la dirección y se mantiene en la dirección hacia el viento y rompe el viento. Y cuando sopla del otro lado, cambia la dirección y rompe la ola y el viento. Pero lo permite ¿qué? El ancla. En nosotros es el conocimiento aplicado a nuestra vida de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no se levante más allá de lo que debe ser una tormenta y se convierta en un huracán, necesitas anclarte en una verdad absoluta y creer esa verdad que es Dios, a través del conocimiento de la palabra de Dios.
Pero hay un tercer aspecto. Dios quiere que le rindamos algo que nos hemos aferrado a Él y que Él quiere que lo quitemos de nuestra vida. O sea, es algo que Él no quiere para nuestra vida. ¿Por qué Él no quiere eso para nuestra vida? Porque Él te llamó a ser hijos, herederos de la gracia del trono divino, y eso que Él quiere sacar de tu vida puede que sea un impedimento para el propósito que Él tiene para tu vida y para tu familia. Entonces, tiene que empezar contigo para hacer el cambio y tú seas el ejemplo de lo que hay que cambiar. Puede ser en tu casa, en tu trabajo, en donde sea necesario, donde tengas la tormenta. ¿Lo están viendo? Esto es importante que usted quede claro en lo que estamos hablando, hermano. Hay una cuarta, son 5 fundamentos. Este es el cuarto fundamento que Él quiere que veamos en la tormenta. Que a través de esta tormenta se plasme la imagen de un Cristo vivo en nosotros para que caminemos en su perfecta, agradable y buena voluntad. Así que nos va a confrontar en las deficiencias que tenemos que nosotros creemos que son fortalezas. Ninguno de nosotros somos fuertes. Porque la palabra dice que en nuestra debilidad se perfecciona su poder. Si nos creemos fuertes, pues entonces estás rayando en algo que va contra la palabra de Dios. Porque al nosotros ser débiles y entregarle nuestra supuesta fortaleza, que no lo es, que es nuestra creencia de que sabemos mucho, de que podemos, y que yo hago, y que yo he hecho, y que Dios me usado para aquello, y Dios me usado para lo otro, te estás creando una fortaleza falsa, porque todo proviene de Él. No dice la palabra que todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni variación alguna. Entonces, si todo se sustenta por Él y todo es de Él y todo es para Él, ¿qué nos creemos nosotros que somos? Tenemos que bajar en humildad de corazón y saber y reconocernos que nosotros somos débiles. Y cuando entregamos nuestra debilidad, eso se convierte en una fortaleza y el Cristo de la gloria se glorifica en nuestra vida. ¿Y sabes qué? El gozo es nuestro y la victoria es de Él. Hay que aprender a caminar en eso. Si no aprendemos a caminar en esa dirección, estaremos rayando y permitiendo que las tormentas puedan convertirse en un huracán en nuestra vida. Pero hay un quinto fundamento que en medio de la tormenta Él quiere que aprendamos. Y es que seamos equipados para el servicio de su nombre. La pregunta que Él te hace en este quinto fundamento es la siguiente. En medio de la tormenta, ¿tienes enojo? ¿Tienes ira? ¿Tienes coraje? Porque no estás entendiendo lo que está pasando. Él quiere que te analice. Si esto sucede en tu vida en medio de la tormenta, es porque hay algo que impide tu redención con Él y obedecer la palabra de Él. Si entiendes por qué es la tormenta y estás caminando en la dirección correcta porque tienes el ancla correcto, tienes el GPS correcto que te apunta al norte magnético que es Él, entonces no te va a pasar eso. Pero si en este quinto fundamento tienes coraje porque es que no entiendo por qué esto me está pasando, entonces hay algo que tienes que entregar. Hay algo que necesitas entrar en la mansedumbre de Él, en la humildad de corazón, para que Él pueda trabajar contigo. Sí, la palabra es dura, yo lo sé, pero es necesaria. La pregunta es, ¿qué tengo que cambiar en mi vida? Quizás hay que cambiar nuestra actitud. Porque, ¿sabes qué? Siempre hay propósito en la tormenta. Y las tormentas siempre van a estar ahí. Y sabes que la tormenta te puede destruir o te puede edificar. Si nos edifica, va a haber paz, va a haber gozo y posiblemente se desarrollen hasta los dones en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque estamos en su voluntad.
¿Se da cuenta? Ahora, se puede convertir en una maldición si empiezas a pelear con Dios, porque es que yo no entiendo por qué es esto. Es que cuando estás así, es porque el norte magnético no está enfilado en el GPS y el ancla está flojito. ¿Lo estamos viendo? Acuérdate, y te recuerdo, que Dios lo que quiere en medio de la tormenta es captar tu atención. Captar tu atención. Es lo único que Él quiere. Que le veas a Él. Que le busques a Él. Y que por Él vivas para Él. Dale un aplauso al Señor. Claro que sí. Tenemos que borrar del conocimiento intelectual lo que el mundo nos dice en medio de las tormentas. El mundo dice, mejor pido perdón antes que permiso. Eso es lo que te dice el mundo. Y la gente ha llegado a creer que eso es hasta bíblico. No, nada que ver. Nada que ver. Si insistimos en hacer las cosas a nuestra manera, nunca nos edificará la tormenta. Y por lo tanto nos destruirá y somos presas del enemigo. Y posiblemente no solamente nos destruimos nosotros, sino que destruimos a otros. Como pueden ser nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros parientes, nuestros padres, etcétera, etcétera, etcétera. Personas que son ajenas a esto. La respuesta, por lo tanto, dada por nosotros, va a ser conforme a cómo hemos visto el Cristo de la gloria en nuestra vida. Por eso la respuesta tiene que ser bíblica y contestarlo de acuerdo a la palabra. ¿Por qué? Porque así vamos a evitar alejarnos del Cristo de la gloria, que es nuestro ancla y sostén de vida. Tú y yo tenemos vida, no porque fuimos engendrados de padre y madre, sino porque Él sopló de su Espíritu en nuestra vida y puso el Espíritu Santo. Por eso es que tenemos vida. Porque podrás tener vida celular como la tiene cualquier animal irracional, como la tiene la gente que no tiene el Espíritu Santo. Pero tú tienes una vida espiritual que trasciende más allá que la vida biológica, que tiene un norte magnético de salvación para una elevación de esos cuerpos en el momento del arrebatamiento. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres un ser eterno viviente en tierra, que trasciende más allá del conocimiento humano, porque por fe fue traspuesto Enoc, por fe fueron traspuestos nuestro Señor Jesucristo. Así también seremos traspuestos nosotros. Así que dependiendo cómo tú enfoques la tormenta, ¿te alejarás de Dios o te acercarás más a Él? La respuesta es, ¿cómo tú en medio de la tormenta decidiste hacer? ¿Buscarle a Él más para que esa tormenta te edifique a ti? ¿O alejarte por miedo de Él y dejar que te destruya la tormenta? Acuérdate, las tormentas siempre van a ser inevitables. Escucha esto bien. Pero nuestra ancla, que es Cristo Señor Jesús nuestro, es inamovible. No se puede mover, inamovible. ¿De quién tú te quieres pegar? ¿De aquello que es una roca sólida, que no se puede mover? ¿O de aquello que está tan valiente como está este mundo y las finanzas que en él están? ¿De quién tú te vas a pegar? ¿O vas a creer que tu intelecto es lo suficientemente inteligente para mantenerte flotando en medio de la tempestad? ¿O te vas a pegar a Cristo para que te guíe en todo momento y sea la roca del anclaje de tu verdad para salvación y vida eterna? Tienes que tomar una decisión clara y firme y constante, porque no esto es un ratito aquí y después allá otro, no, es firme y constante. Porque una vez que se suelta el ancla en medio de la tormenta, oye, no lo vas a poder anclar otra vez, porque el movimiento no te lo va a permitir. Por eso tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. La palabra te lo dice, el salmista te lo dice. Y tenemos que practicar esto y tirar ese ancla antes de que la tempestad
venga a embestir nuestra embarcación. Por lo tanto, nuestra ancla está en Cristo Señor Jesús nuestro y la tenemos aquí a través de la palabra de Dios, porque esto es Dios mismo. Este es tu ancla. Este es el libro de todas las respuestas para tu vida. Este es el libro de la salvación. Es el libro más leído por el mundo y seguirá siendo, no importa lo que digan, importa lo que hagan estatuas a Satanás en Detroit, no importa lo que hagan, será siempre el libro más leído. Y te voy a decir algo, cuando empiece la gran tribulación, las páginas de esta Biblia van a ser destruidas y habrá deseos de leerla y no la podrán leer, porque no la encontrarán. Y no pueden usar la Biblia digital porque será tergiversada, maleada, no sirve. Por eso es el momento de que tenemos el ancla correcto desde ahora. No esperar llegar allá para tirarle el ancla, porque te aseguro que será tarde. Tarde. Y no queremos mal para nadie. No queremos que nadie sea destruido, sino que seamos todos edificados. Por lo tanto, necesitamos conocer al Dios de la palabra de Dios. Hermano, Dios nos ama tanto que nos revela su palabra cada día. Usted lee un versículo hoy y mañana pasado lo lee y tiene otro significado, pero que enriquece tu vida. Es algo extraordinario. Es algo que tenemos que aprender a atesorar y practicar. Porque es de esa manera que conoceremos quién es Dios. Cuando tú conoces a Dios, como está aquí en la palabra, estás anclado en ella. Y cada día, en medio de la tormenta, la lees otra vez y te enriquece y cada vez tienes una respuesta más poderosa y más efectiva para la tormenta y para todas las circunstancias que estás pasando. Pero es buscándolo. Porque esta Biblia, que es Dios, tiene el potencial de coger la energía perversa o de las tinieblas negativas para destruirla y hacer que la energía de Dios venga a residir a tu vida más poderosa que nunca. Tiene ese potencial, pero tienes que escudriñar las Escrituras. Tienes que leer la Escritura diaria. Tienes que buscar la revelación de la Escritura. Tienes que anclarte con Él, muriendo al yo terrenal. No hay de otra. No hay de otra. Si no, cuando venga la tormenta, sucumbes a los pedidos de los que son la tormenta para tu vida. Y cometerás errores una y otra vez. Y te pasa como el caculo que le da la bombilla 100 veces por segundo, por minuto. Y nunca sales hacia adelante. Un pasito para atrás y un pasito para adelante. ¿Crees tú que Dios quiere eso para tu vida? De ninguna manera, dice Pablo. De ninguna forma. No es lo que Dios quiere. Porque en Él y en eso no está la salvación. La salvación está en Él, sí y amén, y caminar hacia adelante siempre, anclado en su verdad. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. Dios sabe la tormenta que va a venir a tu vida. Y Dios sabe cómo tú vas a vencer la tormenta. Dios sabe lo que tú tienes que hacer. Y también Él es omnisciente. Él tiene la fórmula para sacarte victorioso de la tormenta. Él la tiene. Tú no la tienes, pero Él la tiene. Entonces, ¿de qué agua vamos a beber? Sino de su verdad, que nos da la respuesta a todo lo que necesitamos. También Él es omnipresente. Está con nosotros en todo tiempo. Busquémosle y siempre lo vamos a encontrar. Son tres cosas importantes que como creyente tú las tienes que vivir. Porque ¿de qué vale saberla si no la practicas? La palabra de Dios siempre tiene una respuesta para lo que necesitamos. Su palabra siempre tiene una respuesta para todo lo que necesitamos. Habla con Él. Dile lo que te siente.
Él te va a dar la respuesta. Cuando tú estás anclado en la verdad de Dios, vas a poder tener la visión justa del norte magnético que tiene que ser guiado tu vida. El norte magnético es Él. Es la esencia de su poder para ser guiado. Cuando un barco se pierde, lo que busca es el norte y siempre va a llegar al destino correcto. Todos y cada uno que hemos tenido que coger clases de navegación saben que cuando hay una emergencia de verdad y todo se rompe, tú buscas el norte magnético y sin duda llegas a tierra. Aunque no sea la tierra que tú buscaste, pero vas a llegar a la tierra correcta. ¿Para qué? Para vivir, para asegurar tu vida. Eso es exactamente lo que Él quiere que tú hagas en tu vida. Él no te está diciendo nada diferente, pero que entiendas que la tienes que buscar a través de su palabra. Es importante, hermano, que practiquemos esto. Así que el ancla nos hace ver las cosas desde la perspectiva de Dios y lo que sucede. Y lo podemos ver desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Él te va a permitir que tú veas la tormenta como Él las ve. Que veas el propósito de la tormenta. Que veas cómo tu vida va a ser edificada. Que veas cómo tu familia va a ser fortalecida. Que veas cómo tu familia se engrandece en el poder de Cristo. ¿Cuántos patriarcas tuvieron que morir confesando a Jesús para que el evangelio se dispersara? Montones. Los 12 apóstoles. Todos murieron así. ¿Y qué pasó? Que el evangelio creció. Así que cuando viene la tormenta es para que tú crezcas en él. Cuando vienen los vientos contrarios es para que tú aprendas a enfrentarlo de frente al enemigo y rompas con la quilla que rompe el barco, el mar, y la tempestuosa ola sea destruida. Y esa energía negativa la uses para tú flotar en el espíritu y subirte a un nivel más alto. Eso es lo que Él quiere que tú aprendas. No para que sucumbas, no para que te unas en la maldad, no para que vayas a correr ahí bendito y me da pena. No. Nada que ver. Nada que ver. La pena no es de Dios. Y hay que empezar a entender esto. Porque la pena nos sucumbe para unirnos a la obra de maldad. Y nosotros sucumbir también a eso. Y perdemos la dirección, el norte magnético. Por eso hay que andar en la dirección que Dios te manda hacer. Si Dios te manda hacerlo, hazlo. Pero si Dios no te manda hacerlo, no lo hagas. Porque te vas a hundir en la dirección incorrecta. Y a lo mejor le está dando la espalda a la ola y la ola te va a pasar por encima y te ahoga. ¿Cómo te ahoga? Con depresión, con ansiedades. Me da pena. Ay, bendito. Te está arropando la ola de maldad. Porque Dios no está en el asunto de ay, bendito la pena. Alaba al Rey si puede. Dios nos está enseñando a buscar el norte magnético. Dios nos está enseñando a usar la energía perversa para que flotemos más alto. Quiere decir que cada cosa que venga en tu vida, que sea adversidad, Dios tiene un propósito. Y es que te apegues más a Él. Te acerques a Él. Y le busques a Él para la dirección correcta. Tú vas a decir, pero ¿por qué Dios va a hacer las tormentas? ¿Crees tú que los egipcios querían dejar ir al pueblo hebreo? No, de ninguna manera. Pero Dios provocó una tormenta para que los mismos hebreos, los mismos israelitas que estaban ya cómodos viviendo la vida de Egipto, renunciaran a la vida de Egipto. ¿Y qué hizo? Para que aprendieran a mirarlo a Él. Saquearon el pueblo de los egipcios. Se fueron con todo lo oro, la plata y todas esas cosas. Se fueron al desierto. ¿Pero qué pasó? Dentro de sus corazones todavía estaban ancladas en la vida de Egipto. Y muchos se le quejaron a Moisés diciéndole, era mejor que nos quedáramos allá donde teníamos las 3 comidas del día. Porque todavía tenían a Egipto metido en su alma. Egipto es tipo del mundo. Dios quiere que almáticamente sueltes al mundo.
Porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Para que tú permitas que Dios te estructure nuevo en las tormentas, no hagas que tenga que poner de frente un mar para que tú le creas que Él puede abrir el mar y pasar por ahí. Egipto se convirtió en la tormenta de los israelitas para que pudieran ser libertados de lo que habían creído de la vida de Egipto. Muchos creyentes necesitan soltar las cosas de este mundo para entrar en la vida espiritual de Cristo. Por eso son necesarias las tormentas. Y te hablé de 5 o 6 fundamentos esenciales en nuestra vida, cuyos propósitos son todos de bendición. Lo importante es cómo tú enfocas esa tormenta. Es importante. Así que no nos quejemos de la tormenta. Digamos gracias porque hay un propósito de vida eterno contigo en medio de la tempestad. Perseveremos en fe en lo que Dios nos quiere dar y busquemos el norte magnético con Él. Y sin duda no vamos a zozobrar, vamos a vivir. Es hora de que aprendamos a ver la luz e imponerla en medio de las tinieblas. La pregunta que yo me hago es, y nos tenemos que hacer todo, en medio de la tormenta. ¿Puedo yo ver la luz en medio de la tormenta que estoy viviendo? Si la puedo ver, entonces sé que las promesas de Dios se van a cumplir en mi vida. ¿Por qué? Porque yo me he anclado en el sostén de la vida, que es Cristo Señor Jesús nuestro. Al principio le dije que la tormenta más grande para mi vida fue la muerte de mi padre repentina. Y muchas veces le he contado esto en los estudios. Yo creo que nunca en el altar así. Pero yo me atreví a cuestionar a Dios. Si Él me había usado para hacer tantas cosas, ¿cómo es posible que yo pudiendo advertir tantas cosas a tanta gente que a veces ni conozco, en mí Él permitiera ese tipo de tormenta? Y cometí el grandísimo error de cuestionarlo. 2 semanas estuve con mis huesos con una frialdad garrafal de muerte. O sea, muerte espiritual. 2 semanas. No me di cuenta lo cabezón que fui. Hasta que en el altar me rendí. Porque no tenía quien me orientara correctamente. Y no lo estoy diciendo que esa es la culpa fue mía, punto y se acabó. Yo fui el que lo hice. Me estaba muriendo espiritualmente. Y hasta que me rendí al altar y le dije, si te place, respóndele a tu siervo. Me dijo, ponte de pie. Lo primero que hizo fue abrazarme. Y rompí en un llanto garrafal. Y después que me abrazó, dice, te voy a contestar. Si lo hubiera hecho de otra manera, hubieras perdido mi salvación. ¿Usted cree que yo voy a tener respuesta para eso? Ni en este siglo ni en el venidero, hermano. Él siempre tiene la razón. Él es perfecto. Dale un aplauso al Señor. La receta es sencilla, hermano. Usted la conoce. Leer la palabra diario. Meditar en ella. Crecer en la palabra. Poner en práctica la palabra. Obedecer la palabra. Es sencillo, nada complicado. De esa manera podrás usar el ancla en medio de la tormenta y tu vida siempre será edificada y fortalecida. Siempre. Lo vas a saber porque en medio de la tormenta vas a tener paz y gozo. Y luego de la tormenta te convertirás en algo inamovible para tu vida y para los tuyos. Serás la guianza por la cual tu familia te seguirá todos los días de su vida. Y aunque podamos morir a estos cuerpos, la enseñanza a tu familia asegurará la salvación y la vida eterna
a los tuyos. Solamente piensa, y con esto nos vamos a pasar a adoración, lo que significa la cruz del Calvario para ti. La cruz del Calvario significa la máxima expresión del amor de Él para nuestra vida. Si nosotros hemos entendido lo que significa el derramamiento de su sangre, la destrucción total de su cuerpo para el pago de nuestras transgresiones, de nuestros pecados, y que todavía esa sangre está viva a la fecha actual, y que todavía ese sacrificio sigue vigente en nuestra vida, y tú lo has tenido como un valor en tu vida, como máxima autoridad y de valor máximo para tu vida, y lo preservas y lo valoras, lo respetas y lo amas, y vives la palabra de Dios, obedeces la palabra de Dios, buscas el norte magnético que es Él en tu vida, entonces la tormenta será de bendición para tu vida. No hay de otra. No hay de otra. ¿Sabes qué? Siempre, siempre, siempre tendrás victoria. No hay forma de que seas derrotado. No hay forma de que seas derrotado. No hay forma de que seas derrotado. Amén. Entiende eso. No creas en tu mente que no es posible. El Espíritu le está hablando a alguien aquí, a unos cuantos aquí. No hay forma de que seas derrotado. Porque Jesús no fue derrotado, tú tampoco serás derrotado. Amén. Gloria a Dios. Grábalo y practícalo. Denle un aplauso, Gracias, Señor, y adoremos Señor. al Rey de Reyes y Señor de Señoras en esta mañana. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Medite sobre esa palabra. Quiero orar por todas aquellas cosas que en su vida no le permiten ver con claridad el propósito de la tormenta. Todos tenemos tormentas en la vida, sin excepción. Y las tormentas seguirán. Pero lo importante es que enfoquemos de la manera correcta para que la victoria sea del Señor y el gozo nuestro. Y oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, he traído la palabra que me has dado como me la has dado. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú abras el entendimiento de mis hermanos como abres el mío todos los días. De igual manera como lo pido para mí, lo pido para cada uno de ellos. Desde muy temprano, Padre, te lo pedí. Y tú no haces excepción de personas. Por lo cual sé que ciertamente tú lo cumplirás. Y también sé que tú siempre escuchas la oración. Y también sé que tú respondes la oración. Gracias, Señor. Ahora, Señor, paséate entre cada uno de ellos mientras adoramos. Y revélale el propósito tuyo en medio de la tempestad, en medio de la tormenta. De tal manera que se puedan acercar a ti en una servidumbre de fe clara, con una fe sólida en que el ancla de la vida eres tú, y tú le guardarás, tú le preservarás y tú lo sostendrás para llevarlo un escalón más alto en cada tormenta. De tal manera que aquello que pareció ser una derrota como Jesús en la cruz del Calvario, creyeron los demonios que lo derrotaban. Vean cada uno de ellos, Señor, que esa tormenta no es para derrota, sino para bendición. Que cada prueba que tú pones en la vida es para bendecir nuestras vidas. Que a veces no entendemos, pero cuando buscamos tu rostro entendemos tu verdad y somos guiados. Porque finalmente tú sustentas todo, para ti es todo y para gloria de tu nombre hemos vivido. Tú nos llamaste, tú nos ceñiste, tú nos salvarás, tú nos pondrás en gozo, porque la victoria tuya es nuestra fortaleza. En Cristo Señor Jesús hemos orado. Amén, amén y amén.